Hay relatos que no mueren en la fogata ni se quedan en el rumor de mercado. Vuelven en cuadernos de campo, reaparecen en boletines parroquiales, cruzan décadas en recortes de prensa amarillentos y, de vez en cuando, dejan una marca en el barro donde nadie pisa. ¿Cuándo un mito resiste el archivo, sigue siendo mito? ¿O estamos rozando algo que la zoología aún no ha descrito por completo? Este documental comienza en los bordes, donde el agua se mezcla con la selva, donde el pantano traga sonido, donde el bosque antiguo permanece sin líneas rectas. Son espacios que expulsan cámaras y atraen historias. Antropólogos que viajaron para registrar ritos, guardas forestales que patrullan de noche, pescadores que viven en contacto con la crecida y la bajante, todos dejan notas. Algunas son vagamente poéticas, otras, sorprendentemente clínicas. Lo inquietante es cuando detalles que no deberían coincidir empiezan a hacerlo. No vamos a prometer pruebas definitivas. Vamos a reconstruir. Tomaremos testimonios que, separados por mapas y años, describen pautas de comportamiento, territorios acotados, temporadas de aparición, sonidos específicos, reacciones ante la luz. Contrastaremos hipótesis sobrias, errores de identificación, animales fuera de rango, fenómenos sociales, con señales que resisten explicaciones fáciles. Y pondremos el foco en lo verificable, fechas, lugares, nombres, condiciones ambientales. Este viaje no es hacia el susto, sino hacia la duda bien construida. Si hay algo real, no necesita gritos, necesita contexto. A medida que avancemos, presten atención a 3 líneas: la geografía liminal, la recurrencia documental y la lógica ecológica detrás de cada relato. Al final, la pregunta no será si usted cree o no, sino cuánto pesa la coincidencia cuando se apilan papeles, mapas y huellas. Porque en ciertos bordes del mundo, las criaturas de la noche no solo se cuentan, se investigan. Las criaturas de las que hablaremos no nacen en laboratorios ni en foros de internet, emergen de paisajes que funcionan como filtros. El pantano atenúa la distancia, la selva pliega la línea de visión, los ríos cargados de sedimentos reinventan su curso con cada crecida. Donde el entorno impone límites, la observación humana se fragmenta. Y es en esas rendijas donde aparecen relatos persistentes, no como historias sueltas, sino como tradiciones con anclajes concretos, lugares, temporadas, comportamientos. Antropólogos y etnógrafos han documentado un patrón que se repite, cuando una comunidad convive con una frontera ecológica, el borde del agua, la boca de una cueva, la desembocadura. Surgen figuras que patrullan ese límite. Sus nombres cambian con la lengua y la historia local, pero la función se mantiene: advertir, explicar lo que no encaja, codificar riesgos. En los cuadernos de campo, estas figuras no aparecen aisladas, vienen acompañadas de topónimos, de prohibiciones, de rutas de pesca y de memoria de accidentes. Un mito sin territorio se disuelve, uno con geografía se archiva. El registro escrito es más diverso de lo que suele suponerse. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, exploradores, misioneros y administradores coloniales enviaban notas a sociedades geográficas y periódicos locales. Algunas describen animales desconocidos con un entusiasmo que hoy nos incomoda, otras son sobrias: fecha, coordenadas aproximadas, condiciones climáticas, testigos. Décadas más tarde, investigadores locales, guardas, maestros rurales y periodistas vuelven sobre los mismos lugares. El hilo que nos interesa no es la anécdota aislada, sino la recurrencia con variación mínima, la misma hora del día, la misma zona del río, la misma silueta al cruzar la línea del bosque. El método aquí es observar la intersección. La tradición oral aporta continuidad, los archivos, puntos fijos en el tiempo, la ecología, límites plausibles. Esto permite distinguir entre la invención momentánea y el relato que se ajusta a un entorno. También obliga a considerar sesgos: la luz crepuscular altera la percepción de tamaño, el sonido amplificado por el agua deforma distancias, el miedo organiza la memoria.
Antropólogos formados en entrevistas semiestructuradas y muestreo teórico han aprendido a cruzar versiones, a detectar préstamos narrativos, a separar creencia de observación. Aún así, ciertos detalles técnicos, huellas de morfología atípica, depredación sobre especies dominantes, recorridos que siguen corredores naturales, merecen comparación con la fauna conocida. Este tipo de investigación convoca disciplinas que rara vez dialogan. La lingüística ayuda a rastrear términos antiguos que describen conductas específicas, la cartografía histórica muestra cómo los caminos y las represas reordenaron el hábitat, la zoología aporta tasas de crecimiento, densidades poblacionales y rangos de dispersión, la etnohistoria explica qué se silenció, qué se exageró y por qué. Incluso la criminología ambiental ofrece herramientas, mapas de calor de incidentes, análisis de oportunidad y rutina en horarios vulnerables. Cuando todos esos niveles se superponen y, aún así, algo permanece fuera de catálogo, es razonable construir la duda con rigor. Este video está planteado como una auditoría de casos límite. Trabajaremos con criterios explícitos, existencia de fuentes fechadas, independencia relativa entre testigos, coherencia ecológica mínima, y presencia de elementos materiales, huellas, marcas, daños en presas. Objetos alterados, que, sin probar nada por sí solos, resisten explicaciones triviales. No se trata de creer, sino de evaluar. Habrá hipótesis conservadoras, errores de identificación, animales introducidos o fuera de rango, pánicos episódicos, y, al lado, la posibilidad menos cómoda, poblaciones discretas, móviles, de baja densidad, que coexisten con nosotros en las zonas que menos pisamos. Prepárese para escuchar nombres locales, porque ahí está el mapa. Prepárese también para encontrar silencios, expedientes incompletos, escasez de fotografías, instituciones que no priorizan investigar lo que ocurre de noche en los márgenes. La invitación es a sostener la ambivalencia durante el recorrido, ni credulidad fácil ni escepticismo automático. A veces, entre los restos de archivo y la selva sonora, hay patrones que insisten. Y en esos patrones, a veces, hay algo que respira. Depredador anfibio de ribera, escamas y silencio. Introducción narrativa. El primer expediente nos lleva a la esquina más espesa del mapa, el mosaico de ríos lentos y selva primaria en la cuenca del Congo. Allí, la noche no cae, se espesa. Los pescadores hablan de un tramo del río donde el agua parece tener dueño. No es el hipopótamo, que resopla y avisa. No es el cocodrilo, que deja la estela inconfundible. Lo describen como un cuerpo bajo, masivo, de piel que refleja la luz como si fuese escamada, con una cola que golpea el agua y deja ondas más anchas de lo esperable. Lo llaman dingonek. Y la regla no escrita es simple: si oyes el golpe doble, no entres. Origen cultural o histórica. El nombre aparece en relatos coloniales de principios del siglo XX asociados a cazadores y exploradores que recogieron versiones locales. Una de las descripciones más citadas circuló a través de un cazador conocido en la región de África Oriental y Central a finales de la década de 1900, y fue transcrita poco después por un autor aficionado a compilar misterios de la jungla. Más allá de esa pieza temprana, etnógrafos que trabajaron con comunidades ribeñas de Camerún y del norte del Congo registraron seres límite a los que se evitaba nombrar en voz alta, guardianes de meandros, dueños de calas profundas, entidades que no eran espíritus puros, pero tampoco animales comunes. En su función cultural, el dingonek marca el lugar y la temporada. Hay meses en que una playa de arena es buena para el tendido de redes y meses en que se convierte en territorio vedado. Relatos documentados o testimonios. La constelación de relatos comparte elementos técnicos. Pescadores y bogas describen ataques que no siguen el patrón del cocodrilo, embestidas desde abajo y lateral, botes que reciben un golpe seco bajo la línea de flotación, y presas, sobre todo grandes bagres, mutiladas con cortes semicirculares donde no encajan bien los dientes cónicos de Crocodylus niloticus. Algunos cazadores mencionan un gnomo que asoma con una cresta baja y una piel no lisa, más próxima a placa que a cuero.
En los años 90, entrevistas de proyectos de desarrollo pesquero en tributarios del Sanga y del Noco recogieron advertencias de mayores: no deje redes en la curva, se las corta el que vigila. Hay historias de perros arrastrados desde la orilla en seco, de canoas volteadas en noches de luna nueva. Son relatos sobrios, sin adornos morales, lista de daños, hora, ubicación aproximada. Región aislada o prohibida. El patrón geográfico es consistente: aguas negras, lentas, con fondo de hojarasca, orillas en galería donde las raíces de los árboles forman túneles, meandros profundos con remansos que parecen quietos desde arriba. Son tramos menos visitados por patrullas y donde la cartografía es vieja o inexistente. En Camerún sudoriental, los pescadores marcan en sus mapas mentales las curvas malas del Dja y del Ñón. En el norte del Congo, bogas del Huele y del Ituri evitan ciertas ensenadas durante la estación de aguas altas. Son lugares donde el sonido de un golpe contra el casco se confunde con la caída de una rama y donde la visibilidad es un lujo. ¿Por qué aún intriga investigadores? Desde una mirada zoológica, el dingonek resiste ser simplemente un cocodrilo. El patrón de mordidas reportado, cortes y desgarros en ángulo, secciones semilunares limpias en pescado grande, y los golpes secos contra canoas invitan a pensar en un gran depredador anfibio con conducta territorial. Hipótesis conservadoras incluyen cocodrilos muy grandes en comportamiento agresivo atípico, varanos del Nilo en tamaño excepcional, nutrias pescadoras actuando en grupo en condiciones de baja visibilidad. O contaminación narrativa donde diferentes animales se funden en una entidad. Sin embargo, los testimonios que hablan de piel placada y cola aserrada, término local que puede referir a una cresta o a proyecciones, no encajan con la silueta conocida de esos candidatos. Antropólogos señalan, además, que los tabúes asociados no son de tipo moralista, sino espacial técnico: evite un lugar, cambie el horario, no por respeto a un espíritu, sino para no perder redes y vidas. Para quienes estudian criptofauna con prudencia, un conjunto tan específico de conductas repetidas en ecologías similares invita, como mínimo, a una encuesta sistemática: registrar daños, medir mallas cortadas, catalogar huellas en orillas lodosas, tomar moldes donde sea posible. Fecho en suspense. En una visita reciente a un puerto fluvial pequeño, un guardia mostró una red nueva, cortada en 2 segmentos con bordes limpios como si un filo hubiese pasado entre los nudos. El hombre juró que no había cuchillos en el agua, ni palas, ni restos de metal. Fue el golpe y luego el tirón, dijo. En la arena a pocos metros, 2 surcos paralelos de entrada y salida, separados por una anchura que no corresponde a cocodrilo mediano, se perdían en el agua oscura. Puede ser técnica defectuosa. Puede ser un viejo cocodrilo con mala costumbre. O puede ser que, en ciertos meandros del Congo y Camerún, un depredador anfibio del que sabemos poco defienda todavía su curva. Queda un hueco para medir. Y un borde al que no conviene entrar de noche. Silueta híbrida en los fens: perro, simio, algo entre setos. Introducción narrativa. Cambrie Sire de noche no es solo niebla, es un corredor de setos, caminos estrechos, fosos de drenaje y manchas de bosque que cortan el viento del este. En esos márgenes, hay relatos de un animal que parece demasiado ancho para perro y demasiado ágil para hombre. Lo ven cruzar con un trote pesado, como si cargara hombros de simio, y ojos que reflejan la linterna en un ámbar sucio. Algunos lo llaman Sub-Monkey, un nombre que suena a broma de pub hasta que el mismo tramo de camino acumula versiones de gente que no se conoce entre sí. Origen cultural o histórica. El este de Inglaterra es territorio clásico del Black Dog, el Suk, figura que ronda en la tradición desde el inglés antiguo. Pero en Cambrie Sire, los recolectores de folclore del siglo XIX anotaron una variante extraña, un animal entre perro y mono que se aparecía en caminos cercados, puertas de granja y cruces cerca de los pantanos. A principios del siglo XX, guardabosques y granjeros sumaron descripciones más físicas: pelaje áspero, patas delanteras largas, una cabeza que no es del todo canina.
La palabra Zug habría quedado como corrupción local, desplazando el acento desde el espectro canino hacia una criatura con gestos de primate. No era un presagio, era un ocupante del borde. Relatos documentados o testimonios. Las piezas más antiguas sobreviven en recopilaciones parroquiales y notas de prensa provincial con el lenguaje de su época, extraño animal de aspecto simiesco perseguido cerca de los fens. Un patrón recorre décadas, encuentros al anochecer, en el tramo entre setos donde la luz de la granja no alcanza. Un ciclista de mediados del siglo XX habló de una sombra que corría a su lado, a la altura del manillar, sin ladrar, respirando con un huff grave. Cuando intentó alumbrar, vio un lomo alto y brazos que parecían demasiado largos para un perro. En los años 70 y 80, patrullas rurales registraron llamados esporádicos por animal grande cruzando la B Road, sin captura ni rastro claro. Ya en el siglo XXI, grupos locales que monitorean fauna con cámaras trampa recopilaron 2 o 3 videos ambiguos, una figura robusta cruzando de 4, con la espalda arqueada, desapareciendo en un seto en un salto limpio. Ninguno es concluyente, todos alimentan el archivo. Región aislada o prohibida. El Zug Monkey se ubica en el paisaje donde Cambridgeshire es más Cambridgeshire, los fens drenados, con diques, zanjas paralelas y bosquetes intercalados. Y las franjas de bosque antiguo que sobrevivieron a la agricultura intensiva. Son tramos de poca iluminación, con granjas separadas por kilómetros, donde los caminos secundarios se hunden en la niebla baja y el sonido se confunde con el rumor del carrizo. Allí, un animal de baja densidad puede cruzar sin ser observado de día, usando corredores de vegetación, terraplenes ferroviarios en desuso y ribazos. Son los mismos corredores que usan zorros, tejones y muñecos introducidos. Si algo más circula, lo haría por ahí. ¿Por qué aún intriga investigadores? Inglaterra no tiene primates nativos, y la hipótesis de animal exótico escapado tiene fecha de caducidad. Un mono no sobrevive décadas en clima templado sin dejar huella clara. Sin embargo, la constancia de rasgos simiescos en los relatos, hombros altos, antebrazos largos, la manera de encaramarse a una cancela, fuerza a afinar el escepticismo. Explicaciones conservadoras incluyen perros grandes vistos a contraluz y magnificados por la niebla, mastines con problemas de piel que alteran la silueta, muñecos o corzos en posición extraña. Incluso personas con capas o mochilas, mal interpretadas en segundos de pánico. Pero hay detalles que chocan con esas salidas: el salto silencioso sobre setos altos, la carrera paralela a un ciclista sin vocalizar, la persistencia de una morfología de brazos desproporcionados. Desde la antropología, el Zug Monkey se entiende como un injerto entre el perro espectral anglosajón y un temor moderno, el animal fuera de catálogo que ocupa espacios intersticiales del agroindustrial. Desde la zoología, la pregunta es otra: si existe un agente biológico detrás, ¿qué sería? Una población feral de canes con rasgos seleccionados por clandestinidad y movilidad nocturna, o una cadena de malidentificaciones que, sumadas, construyen una silueta inexistente. Fecho en suspense. En un portillo de madera viejo, alguien dejó marcas de garras a la altura del pecho humano. Pueden ser de perro grande saltando, pueden ser cortes de herramienta. Lo que intriga no son las marcas, sino el relato del granjero que las encontró. Fue el ruido seco de la caída detrás de la zanja. Ni ladrido ni chillido. Un golpe, y después nada. Días antes, una cámara de paso a 2 campos registró una figura de lomo alto cruzando la franja en 1,2 segundos. Los fotogramas no alcanzan. Si el Zug Monkey es solo una deriva del viejo Zug, ¿de dónde vienen los brazos? Y si fue un exótico fugitivo, ¿cómo explica que la silueta reaparezca, con el mismo trote ancho, a lo largo de un siglo? En Cambridgeshire, los caminos de noche guardan memoria. Y algunos setos, parece, también. Sombra alada en la costa, entre parálisis y pánico colectivo. Introducción narrativa. La noche en Zanzíbar tiene 2 capas. Una es la brisa salada que entra del Índico y mueve las hojas de los clavos de olor. La otra es la oscuridad pesada de los Coral Rag,
los matorrales sobre roca coralina que rodean muchas aldeas. En esa segunda capa, desde mediados del siglo XX, circula un aviso que no es metáfora: si el viento trae un olor agrio y oyes algo golpear el techo de chapa, no duermas. En aldeas de Pemba, Unguja y tramos de la costa tanzana, familias enteras han pasado noches a la intemperie, en patios, con lámparas de querosén encendidas, por miedo a una entidad alada que entra sin anunciarse. La llaman Popobaba, en suajili, ala de murciélago. Origen cultural o histórica. La genealogía del Popobaba no se limita a una fábula antigua, se vuelve visible en oleadas. Antropólogos y periodistas de la región han documentado picos de relatos en décadas posteriores a la Revolución de Zanzíbar, con resurgimientos en los años 90 y en la primera década del siglo XXI. En cada episodio, el patrón se repite: rumores atraviesan la isla en cuestión de días, la policía registra denuncias y las comunidades organizan guardias nocturnas. El fenómeno se alimenta de repertorios locales sobre espíritus, magini y hechicería costera, pero su nombre, una combinación directa de murciélago y ala, lo ancla a una forma. No es solo un espíritu, es algo que, según los testigos, pesa, se posa, deja marcas. Relatos documentados o testimonios. Las descripciones varían en detalles, pero comparten estructura. La llegada se anuncia por golpes secos en techos de chapa, pedradas invisibles contra paredes de coral y un hedor descrito como agrio o amoniacal. Luego, el episodio central, en la cama, sensación de peso en el pecho, incapacidad de moverse, respiración dificultosa. En ocasiones, agresión física. Lo inusual es que, a diferencia de otras tradiciones de incubos o presencias nocturnas, aquí hay demandas verbales: el atacante exige ser nombrado públicamente, si la víctima calla, regresa. En varias oleadas, hombres y mujeres reportaron heridas leves, contusiones, arañazos. Hospitales locales atendieron a víctimas por crisis de ansiedad y golpes. La policía, impotente, patrulló con linternas y recibió denuncias por grupos. Periodistas recogieron testimonios en aldeas donde media población durmió afuera por semanas, a la luz de hogueras, con los colchones en los patios. Antropólogos de campo tomaron nota sobre los rituales preventivos: líneas de sal en el umbral, amuletos, recitación de versos coránicos. También sobre contradicciones, casos con testigos múltiples que dicen haber visto una sombra de grandes alas saltar del techo al mango vecino, otros, estrictamente internos, sin testigos. Región aislada o prohibida. Popobaba prefiere un territorio liminar: casas bajas de piedra coralina alejadas de la iluminación urbana, aldeas bordeadas por matorrales densos, manglares y pequeñas lagunas. En Pemba, los caminos de tierra rojo se hunden en túneles de vegetación. La noche, lejos de Stone Town, es realmente negra. También hay reportes en islas menores y en tramos de la costa continental, comunidades pesqueras, zonas de cultivo de algas, siempre con un elemento de borde: mar-bosque, aldea-matorral. Las guardias nocturnas se organizan en esos límites: grupos de hombres con linternas en las esquinas, mujeres y niños en patios centrales, puertas reforzadas con tablones. Los techos de chapa se convierten en membranas que cualquier golpe amplifica, y cada sonido del bosque, fruta que cae, ave que rompe una rama, puede convertirse en señal. ¿Por qué aún intriga investigadores? Para los zoólogos, Popobaba no es un candidato plausible a animal desconocido. África Oriental alberga murciélagos frugívoros de gran envergadura, pero ninguno con conducta de ataque a humanos ni capacidad de producir las lesiones reportadas. Sin embargo, para antropólogos, psicólogos sociales y estudiosos de religión, el caso es fascinante por su mezcla de experiencia íntima, parálisis del sueño, una condición universal, con manifestaciones colectivas. Oleadas sincronizadas de miedo, relatos que se propagan con velocidad de rumor, cambios de conducta masivos y respuestas institucionales. El paquete sensorial del Popobaba: golpes en techos, olor, peso en el pecho, demanda de nombrarlo, aparece con coherencia en episodios separados por tiempo y espacio.
Esto sugiere un guión cultural que organiza experiencias difusas en una figura, pero no descarta la presencia de agentes oportunistas, asaltantes que aprovechan el pánico, bromistas, ajustes de cuentas. Ni la incidencia de fauna real, murciélagos grandes, civetas, monos, aves nocturnas, desencadenando interpretaciones. Lo que persiste y desconcierta es la intensidad logística del fenómeno, aldeas enteras alterando su rutina, autoridades intentando cazar una entidad y archivos locales que acumulan notas con fechas y lugares precisos. Fecho en suspense. En una aldea del norte de Pemba, un maestro mostró un cuaderno con la lista de noches en que su comunidad durmió afuera, 20 marcas, una por cada amanecer con colchones húmedos por el rocío. La primera noche, todos escuchamos el golpe en el techo del vecino, dijo. La tercera, alguien vio algo saltar al jambero y volar hacia el casuarina. La quinta, ya olíamos antes de oír. En el patio, la chapa aún tenía una abolladura, y la pared de coral, marcas superficiales como de piedra lanzada. Ninguna prueba concluye nada. Pero cuando un rumor produce cambios sostenidos de conducta, genera documentación y deja un rastro material difuso, abolladuras, listados, patrullas, deja también una pregunta: ¿cuánto de lo que llamamos espíritu es, en realidad, la forma que toma el miedo cuando encuentra un cuerpo posible? En Zanzíbar, entre el bosque de coral y el mar, Popobaba sigue siendo la silueta que obliga a encender la lámpara. Canídeo alfa de taiga, huella ancha, paso silencioso. Introducción narrativa. La taiga del noroeste vibra en frecuencias bajas, viento contra pinos, crujido de nieve seca, agua negra bajo el hielo. En los valles que drenan hacia el Mackenzie y en cordilleras interiores de Alaska y Yukón, cazadores y tramperos hablan de un lobo que no encaja. No es un cuento de fogata, es una silueta con espalda recta, cabeza ancha como de oso joven y un andar que no hunde tanto como debería. Lo llaman con distintos nombres, uno de ellos, popularizado en relatos modernos, es Baeela. Su firma no es el aullido, sino el silencio con el que aparece entre troncos cuando el termómetro marca -20. Origen cultural o histórica. Tradiciones atabascas y relatos inuit recogen la figura de grandes canes o perros espíritu que merodean linderos de caza y pasos de montaña. No son mascotas de nadie, son guardas de territorios peligrosos. A comienzos del siglo XX, exploradores y topógrafos recogieron testimonios sobre lobos desproporcionadamente grandes en valles malos, zonas como el Nahanni, luego famoso por muertes sin resolver y leyendas. Y sobre animales capaces de abatir presas que un lobo normal evita. En décadas posteriores, naturalistas y guardabosques registraron un hecho paralelo, la existencia de lobos grises del noroeste de talla extraordinaria, con cráneos masivos y pelajes claros. Herencia de presas grandes y climatología dura. Entre esa base factual y los relatos de un can que parece otra cosa se hace el cruce, algo reconocido, y algo más. Relatos documentados o testimonios. Un trampero viejo de los territorios del noroeste recuerda el invierno en que encontró su línea de trampas visitada, 3 cebos desaparecidos, huellas que medían más que la palma extendida y un patrón de paso largo y recto. Sin el zigzagueo curioso del lobo común. Un guardabosques de Yukón contó el hallazgo de un caribú con mordidas en la nuca que dejaban una separación de caninos mayor a la de cráneos de lobo que tenía en el taller. En Alaska interior, conductores de trineo relataron perros arrancados del tiro en segundos, sin alboroto, y el vislumbre de una sombra compacta que se disolvió en un bosquecillo de abetos. En verano, pescadores fluviales han visto a plena luz un animal blanco grisáceo cruzar una playa de grava con la cabeza muy baja y una amplitud de pecho rara para un lobo. Son registros verbales, con fechas y lugares, algunos acompañados por moldes de huellas hechos en yeso que muestran dedos muy separados y almohadillas enormes, rasgo que, en nieve húmeda, podría exagerarse por splay, pero que aún en sustrato duro impresiona. Región aislada o prohibida. El mapa del Baeela se superpone con corredores poco transitados, valles tributarios del Mackenzie,
tramos de taiga entre rutas madereras y cordilleras secundarias, lagos encadenados por ríos estrechos. En invierno, esos corredores son autopistas para grandes canes, en verano, barreras de musqué que hunden al humano hasta la rodilla. Muchos relatos se acumulan en pasos de montaña bajos, donde alces y caribúes cruzan, también alrededor de campamentos de tramperos, depósitos de caza y vertederos de pueblos remotos. Son zonas donde la densidad humana es cercana a cero y los encuentros ocurren al amanecer o con luz azul de tarde, cuando el contraste engaña al ojo y cualquier escala se magnifica, o no. ¿Por qué aún intriga investigadores? La biología reconoce lobos norteños de gran tamaño, algunos ejemplares superan fácilmente los 60 kilogramos. Híbridos con perros y, en casos aislados, con coyotes pueden alterar la morfología. La nieve blanda amplía huellas, y la marcha de un lobo en modo ahorro produce líneas rectas que parecen seguras, casi humanas. Esas son las salidas conservadoras, y explican mucho. ¿Lo explican todo? Los testimonios que insisten en una cabeza excepcionalmente ancha, patas relativamente más cortas y un comportamiento de ataque directo a otros grandes depredadores, oso negro joven. Pumas esporádicos en el borde de su rango, linces, tensan el modelo. Los lobos pueden matar coyotes y linces, que lo hagan sistemáticamente en ciertas cuencas sugiere una presión o un tipo particular de individuo. Antropólogos señalan que, en lenguas locales, los términos usados para estos canes especiales no son exactamente lobo, resaltan un estatuto liminar, algo que no se domestica, no se caza, no se nombra en vano. Zoológicamente, algunos proponen poblaciones relictas de morfotipos robustos, la idea románica del lobo de los alces llevado a extremo, otros piensan en sesgos de selección. Los encuentros más memorables son con individuos alfa de gran porte, y la memoria los agranda. La pregunta abierta es si hay evidencia dura de un morfotipo fuera de la variación conocida, cráneos, ADN, mediciones sistemáticas de huellas en sustrato controlado. Fecho en suspense. En un puesto de control forestal al pie de una sierra baja, un agente guardaba en una caja de madera 2 moldes de huellas tomadas en grava húmeda, no en nieve. La medida de ancho superaba por centímetros las de su colección de lobo local. En la misma carpeta, una foto de un wolverín colgado de un árbol por un trampero aparecía, a la semana, en el suelo, arrastrado, el cable de acero, mordido y retorcido. Un oso lo baja de un tirón, dijo el agente. Pero aquí había mordidas en la nuca. Y la marca de arrastre era limpia, como si lo hubiesen llevado 2. A pocos kilómetros, en un paso, un cazador reportó ver un can blanco, enorme, que no miró atrás al recibir un disparo de advertencia, no corrió, caminó, recto, como si el bosque se abriera para él. Puede ser lobo grande dentro de su variación. Puede ser una cadena de errores de escala y huellas agrandadas por humedad. O puede que, en la periferia de nuestra cartografía de canes, exista un morfotipo silencioso, dominante, que los DN ya sabían nombrar antes de que llegaran nuestras cintas métricas. En la taiga, hay pasos que conviene cruzar de día. Dama de agua y bosque, metamorfosis en estanques con piedra antigua. Introducción narrativa. En Bretaña, el agua rara vez está sola. Un estanque pequeño puede tener detrás un muro de piedra seca, un lavoir antiguo donde se lavó ropa durante siglos, un bosquecillo de robles con hongos que absorben sonido. Entre esos elementos, piedra, agua estancada, sombra, se dibuja la figura del agroacache, una presencia femenina que a veces aparece como mujer de rostro pálido y cofia, a veces como anguila de tamaño improbable. A veces como sombra líquida que se repliega cuando alguien intenta enfocar. El relato no es solo costero, también sube a los bosques interiores, a fuentes y charcas rodeadas de menires. La advertencia es sencilla, no te acerques solo al borde en la hora azul. Origen cultural o histórica. En bretón, groacache puede significar vieja, bruja o hada de agua.
Folcloristas de los siglos XIX y principios del XX, entre ellos, colectores como Lucel, C. Villot o Lebras, registraron versiones donde la Groacache habita islas y fuentes, seduce, engaña, castiga la imprudencia junto a cuerpos de agua. La literatura romantizó el motivo, sin embargo, los cuadernos locales, parroquiales y etnográficos conservan testimonios menos ornamentales, advertencias a niños, topónimos, Feonte unar Groacache, etan de la Vieille. Y relatos de encuentros breves en bosques como Huelgoat o en los litorales del Morbihan, donde el agua dulce roza el mar. La figura funciona como guardiana de umbrales, agua-bosque, costa-estuario, piedra-vado. Relatos documentados o testimonios. Los testimonios más sobrios hablan de apariciones breves. Una mujer que atraviesa el claro entre el Aboir y el camino, con falda negra y cofia, se detiene, mira, y se desliza hacia el agua sin dejar ripio. Un pescador de anguilas del Finisterre describe, a comienzos del siglo XX, una anguila tan gruesa como el muslo de un hombre ondulando en un estanque sin comunicación visible con el río. Al acercarse, el agua se encoge y queda quieta, como si nunca hubiese habido movimiento. A mediados del siglo XX, un guardabosques de Huelgoat registra en su libreta un episodio reportado por dos madereros, una figura de mujer sentada sobre una piedra a media charca, donde no hay piedra visible en bajamar. Al retirarse, solo queda una burbuja de gas y círculos en la superficie. En puertos interiores del Golfo de Morbihan, marineros que remontan arroyos con marea alta cuentan sombras de pez que entran a estanques de mareas y parecen no salir cuando baja. Al día siguiente, los niños hablan de la Groacache que se quedó en el bolsillo del agua. Región aislada o prohibida. El mapa de la Groacache se superpone a enclaves específicos, estanques en zonas boscosas con sustrato de turba, fuentes con reputación curativa donde la piedra resuma hierro, litorales con aves, rías que se adentran tierra adentro, y marismas con canales estrechos, y claros con menires o dólmenes cercanos, donde la memoria local ancla lo extraordinario. Son lugares de visibilidad limitada, con aguas oscuras por taninos, donde el fondo es inestable y la orilla es traicionera. De noche, el terreno confunde, raíces sobresalen como serpientes, la bruma se pega al agua y las luciérnagas, cuando las hay, introducen puntos de luz que engañan al ojo. Muchos de estos sitios conservan prohibiciones implícitas: no lavar después del anochecer, no cruzar solo, no pescar en luna nueva. No son mandatos abstractos, detrás, hay accidentes acumulados, resbalones, ahogamientos, pérdidas de herramientas. ¿Por qué aún intriga investigadores? Desde la antropología, la Groacache encarna la lógica del umbral, protege, con el miedo, lugares peligrosos. Pero el interés no se agota en la función simbólica. Zoológicamente, varios elementos alimentan las descripciones físicas: anguilas europeas, anguilla, de gran tamaño, capaces de remontar canales y acequias, congrios, conger. Entrando en estuarios con marea alta, nutrias, lutra, que pueden dar la ilusión de un cuerpo serpentino al nadar, bancos de peces que provocan ondas inusuales en estanques someros. En climas templados, el metano del fondo forma burbujas que, al liberarse, alteran la superficie como si algo respirara abajo. Y, en ciertas noches, bioluminiscencia marina puede colarse en rías y dejar halos en movimientos bruscos. Todo esto explica mucho, pero no borra el núcleo duro de relatos diarios y sin moraleja, figuras femeninas vistas a distancia con detalles de vestimenta local antigua. Sombras líquidas que se retiran río arriba cuando el estanque no tiene desagüe visible, cortes limpios en redes y nazas encontradas a la mañana, como si una fuerza hubiese tironeado desde abajo. Folcloristas notaron, además, que la Groacache convive con otros seres bretones, Corrigans, Ankou, pero mantiene su territorio, agua quieta, borde de bosque, piedra con nombre. La persistencia de topónimos y advertencias concretas sugiere un fenómeno mixto, experiencia ambiental intensa y memoria cultural que la canaliza en una figura identificable. Fecho en suspense.
En un estanque pequeño detrás de un muro con musgo, cerca de una aldea con Ker en el nombre, un apicultor mostró una nasa de anguilas nueva, rota por un lateral con una rasgadura curva, limpia en los bordes. La dejé aquí, en 2 metros de agua, dijo. A la mañana, estaba enganchada en la rama y con el aro doblado. O fue un perro grande entrando, pero no hay huellas, o fue, ella, de mal humor. A unos pasos, un menhir corto, tumbado, tiene grabado un círculo casi borrado. La tarde cae, en la superficie, un bolsillo de gas estalla y deja ondas perfectas hacia la orilla. Pueden ser anguilas, gas de turba, nutrias, niños que asustan. Pero la insistencia con que, en estanques como ese, los vecinos bajan la voz para pronunciar su nombre, Groacache, y las marcas materiales que acumulan, mantendrán a más de un investigador volviendo con linterna, cinta métrica y paciencia. En Bretaña, algunas aguas piden respeto. Y a veces responden cuando se las llama. Al poner los 5 expedientes uno junto al otro, emergen patrones difíciles de ignorar. Primero, la geografía liminar, todos habitan fronteras ecológicas. El Dingoneque es ribera profunda bajo selva, el Sub-Monkey, setos y zanjas en fens, Popobaba, linderos entre matorral coralino y aldeas, Baela, corredores de taiga entre pasos y ríos, la Groacache. Láminas de agua quieta pegadas a bosque y piedra antigua. Son lugares que restringen la percepción, distorsionan sonido y escala, y penalizan el error. Segundo, la temporalidad, crepúsculo y noche concentran los encuentros. Cuando hay luz dura, lo que vemos son efectos colaterales, redes cortadas, abolladuras, huellas, presas mutiladas. Tercero, la figura de la guardia del lugar. En culturas muy distintas, la entidad no es un monstruo gratuito, patrulla un tramo, una curva, un estanque, un paso. Se la nombra con respeto o se la elude. Los tabúes son prácticos: no cruzar en luna nueva, no pescar en la curva, no dormir bajo tal techo. Cuarto, los testigos, pescadores, granjeros, tramperos, guardas, maestros rurales. Gente que conoce su entorno y suele describir en términos operativos, anchos, cortes, horarios, rutas, no en metáforas. En el cruce con la evidencia material aparece el núcleo duro del enigma. Hay objetos alterados cuya morfología no siempre cuadra con explicaciones fáciles, redes seccionadas con bordes limpios, cortes semicirculares en pescado grande, moldes de huellas anómalas en sustrato duro. Marcas en puertas a la altura del pecho. Nada de eso prueba la existencia de una nueva especie, si obliga a sistematizar. También hay recurrencias morfológicas en descripciones: cuerpos semiacuáticos con placas o cresta baja, canes de cabeza ancha y patas más cortas, sombras aladas que golpean techo y dejan hedor, formas femeninas en borde de agua. La distribución cultural no es aleatoria, cada motivo se adapta al repertorio local, pero se mantiene la función ecológica. ¿Qué acepta la ciencia? ¿Qué descarta y qué no alcanza a mirar? Acepta y explica mucho: parálisis del sueño como base fisiológica del Popobaba, cocodrilos, varanos, nutrias y congrios generando malidentificaciones, lobos norteños de talla excepcional y huellas ampliadas por humedad. Perros grandes o ciervos malinterpretados entre setos y niebla. Señala sesgos de observación, contagios narrativos y pánicos colectivos. Lo que tiende a ignorarse, por falta de incentivos y recursos, es la recurrencia longitudinal con detalles técnicos coincidentes en ecologías similares. El hecho de que relatos separados por décadas repitan patrones de daño, horarios y microhábitat sugiere, al menos, que hay procesos conductuales o faunísticos aún mal descritos. Metodológicamente, el paso siguiente no es romantizar, sino medir. Protocolos sencillos podrían afinar el mapa: registro estandarizado de daños en artes de pesca, bancos compartidos de moldes de huellas con sustrato tipificado, campañas de cámaras trampa en corredores precisos y no al azar, muestreo acústico en riberas y estanques, y, crucial, inventarios de archivo digitalizados que conecten notas parroquiales, prensa histórica y cuadernos de campo.
La antropología aporta otra capa, análisis del léxico local y de topónimos como indicadores de puntos calientes narrativos que, a menudo, coinciden con riesgos ambientales objetivos. Queda una pregunta incómoda: si en los bordes del mapa seguimos encontrando patrones que no encajan del todo, estamos cartografiando, una y otra vez, la forma de nuestros temores. ¿O estamos captando el contorno borroso de poblaciones discretas, morfotipos, conductas, que la zoología aún no integra? La prudencia dicta no confundir insistencia con evidencia. Pero la historia de la biología también enseña que los márgenes, a veces, guardan animales que no vimos porque no miramos con método. Lo inquietante es elegir, cerrar el archivo porque no hay foto nítida, o abrirlo con reglas claras, y volver de noche a medir donde todos prefieren pasar de largo. Llegamos al final con una certeza y una duda. La certeza: cuando el territorio se vuelve límite, agua densa, seto cerrado, matorral coralino, taiga silenciosa, los relatos no se evaporan, se sedimentan en archivos, topónimos y objetos tocados. La duda: si esos sedimentos describen, con demasiada precisión, comportamientos que la zoología apenas roza, que estamos pasando por alto. Este canal no busca sentenciar, sino auditar lo que persiste. Si algo aquí le hizo ruido, una huella más ancha de lo normal, una red cortada de forma imposible, un patrón que se repite en mapas distintos, tómelo como invitación a mirar de nuevo. A veces, el dato que falta no está en un laboratorio, sino en una libreta olvidada en una escuela rural o en un recorte de prensa que nadie digitalizó. Pregunta directa: ¿cuál de estos casos le parece más plausible y por qué? Conoce archivos locales, cuadernos de campo, listas parroquiales o artículos de periódicos que podamos revisar. Si tiene un testimonio propio, déjelo con fechas, lugar y condiciones, los detalles importan. Si este tipo de investigación le sirve, considere suscribirse para no perder los próximos expedientes y, sobre todo, comente: las mejores pistas suelen emerger de quienes habitan esos bordes. Nos vemos en el siguiente archivo. Y recuerde, en los límites del mapa, siempre hay algo que escucha cuando lo nombramos.